Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a Infotech. En nuestro programa de hoy les acercaremos algunos de los eventos más tecnológicos que han tenido lugar esta semana en nuestra región. Será como siempre después de estas noticias breves. Los investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison han encontrado un nuevo uso para las montañas de neumáticos usados que se acumulan ensuciando el paisaje. Triturándolos y colocando los fragmentos bajo los greens de los campos de golf, se obtiene un doble beneficio. Por un lado, se elimina la contaminación que estos neumáticos apilados producen al recoger el agua de las lluvias y criar mosquitos. Por otro, la goma de los neumáticos puede absorber el exceso de sustancias químicas procedentes de fertilizantes y pesticidas que se usan para mantener verdes las amplias extensiones de los campos de golf, evitándose así que penetren en el suelo y terminen junto a las aguas subterráneas, contaminando el entorno de la zona. La compañía DuPont y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos han presentado un proyecto conjunto de investigación para crear la primera biorefinería integrada del mundo, que utilizará plantas de maíz y otras fuentes de energía renovables en lugar de materias petroquímicas tradicionales para obtener una amalgama de combustibles y productos químicos de gran valor añadido. Los azúcares purificados del grano de maíz serán la fuente principal para la obtención de productos químicos de valor añadido, mientras que el resto de la planta de maíz se transformará en etanol combustible y energía eléctrica. Es una forma más sostenible de obtener nuestros combustibles. Las técnicas más novedosas que se utilizarán para encontrar planetas minúsculos orbitando alrededor de estrellas de fuera de nuestro sistema solar servirán también para ayudar a los científicos que intentan detectar células en las primeras etapas del cáncer. La enorme cantidad de luz que emite una estrella dificulta mucho la detección de un planeta que esté girando a su alrededor. Pero si utiliza una técnica que combina señales de 2 o más telescopios, los astrónomos pueden crear un eclipse solar artificial, neutralizando los efectos del brillo de luz de las estrellas para que se puedan detectar hasta la luz más débil procedente de un planeta. Ahora los científicos han desarrollado esta tecnología de imágenes para uso médico, con la que se pueden obtener imágenes de piel o de tejido con una resolución mucho mayor que la que disponen en la actualidad. La técnica ya se está utilizando para estudiar cambios en los vasos sanguíneos y la retina, pero se puede utilizar como método para la detección precoz de crecimientos cancerosos. Los perros policías, entrenados para detectar cocaína y otros narcóticos, gracias a su portentoso olfato podrán quedarse pronto en paro, ya que un grupo de científicos de Georgia han creado una nueva herramienta de localización electrónica, que además de barata y fiable no sufre ningún riesgo. La tecnología que han puesto a punto proporciona un dispositivo portátil capaz de trabajar en tiempo real, reduciendo el tiempo necesario para una identificación positiva. Una de las mayores ventajas que presenta este dispositivo, llamado SAW, es que puede distinguir de inmediato las diferentes sustancias químicas. El sistema podría adaptarse en aeropuertos u otros lugares para detectar explosivos y agentes de guerra química. Esta semana ha tenido lugar la apertura oficial del curso en la Universidad Católica de San Antonio, una ceremonia que estuvo presidida por el nuncio de su santidad, Manuel Monteiro de Castro, y el arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco Varela, una universidad que, entre otras titulaciones, imparte ingenierías del ámbito de las telecomunicaciones. Más de 50.000 metros cuadrados acogen ya la nueva planta de tratamiento de lodos situada en Cañada Hermosa, una planta que coloca a la región de Murcia a la cabeza del desarrollo medioambiental en Europa y cuyo diseño y construcción no hubiera sido posible sin los conocimientos de los técnicos que trabajan en CESPA, coordinados por nuestro ingeniero industrial Buenaventura Gómez Cañadas. Con ella se tratarán más de 120 toneladas de lodo procedentes de la depuración de aguas residuales. Situada en el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Cañada Hermosa, en Murcia, e inaugurada esta misma semana, esta planta de depuración de lodos es la más grande de Europa. Con una superficie en naves cerradas de más de 16.000 metros cuadrados, la planta depurará los lodos procedentes de las depuradoras existentes en la región.
Unos lodos que con las nuevas depuradoras pendientes de construcción ascenderán dentro de muy poco a más de 120 toneladas, una materia que hasta ahora no tenía salida ni reutilización y que ya comenzaba a ser un problema para la región. En primer lugar, había que tomar la muy firme decisión de llevar a cabo una acción de construcción de depuradoras en la región de Murcia. No existían tales depuradoras. Hoy, afortunadamente, podemos decir que más del 85% de las aguas de la región son objeto de depuración, porque precisamente se han construido más de una treintena de depuradoras. Estas depuradoras generan lodos, con lo cual se producía rápidamente un problema añadido, o por lo menos un problema derivado de la construcción de estas plantas desaladoras, de estas plantas depuradoras, con lo cual pues el siguiente paso era tratar los lodos que se generaban en esas depuradoras. Bien, pues este es el resultado final. Una planta, insisto, la más grande de Europa, una planta capaz de tratar 140 toneladas al año. En estos momentos podríamos generar 60 toneladas al año con las depuradoras existentes, por lo cual habría siempre pues una visión de futuro importante para tratamientos más adelante. Los compost obtenidos del proceso de tratamiento de los lodos irán destinados a uso agrícola y a la lucha contra la desertización de nuestro suelo. El compost que va a salir de esta planta pues se va a destinar pues para muchas cosas, para fertilizar, para preparar en jardinería macetas, para fertilizar suelos agrícolas, para recuperar suelos erosionados. Es decir, hay que tener en cuenta que los suelos de aquí de la región son suelos muy pobres en materia orgánica, con lo cual todo esto va a facilitar el poder aumentar el contenido de materia orgánica desde los suelos, bien que se están utilizando agrícolamente o bien que están en un grado de erosión lo suficientemente elevado como que no son útiles para el cultivo. El proceso de reutilización de lodos utiliza las tecnologías más innovadoras, optimizando el uso de la energía empleada y atenuando el impacto ambiental. Es un proceso biológico donde en los reactores que estamos viendo aquí, debajo del suelo hay unas tuberías que soplan aire y luego pues para romper los grumos que se forma el lodo hay estos tornillos sin fin que y además que hacen desplazar el lodo. Después de aproximadamente unos 8 a 14 días, dependiendo del tipo de lodo que sea, pues el material digamos está ya apto para llevarlo al campo, a la agricultura y usarlo como un abono. Un proceso que se ha querido automatizar al máximo para garantizar la seguridad. Aquí lo que se ha evitado, a pesar de las medidas que hemos tomado, ¿no?, de aspiración, o sea que perfectamente podrían haber operarios dentro y digamos no está en riesgo la salud, se ha preferido no obstante automatizarlo de forma que la planta durante este proceso sea totalmente automático y no sea necesaria la intervención de trabajadores. Obviamente es inevitable, siempre habrá algunos de los reactores que necesiten una parada técnica, pues obviamente ahí sí tendrán que entrar los operadores. Este sistema incorpora además numerosos beneficios medioambientales, y es que no solo con esta planta quedan cubiertas todas las directivas europeas en el tratamiento de lodos, sino que además se logrará el enriquecimiento de las tierras de cultivo mediante un abono de calidad altamente orgánico obtenido de la depuración de los lodos. Si cada vez nos preocupamos más por controlar lo que comemos, es lógico también que los ganaderos y criadores estén cada vez más atentos a lo que comen sus animales. Y aunque en algunas granjas aún se estila la alimentación tradicional, lo cierto es que los piensos a la carta están cada vez más a la orden del día. Conocer a los animales, elaborar una dieta a su medida y desarrollar esos piensos con la más moderna tecnología es lo que hace Alia, la empresa protagonista de nuestro siguiente reportaje. Si tenemos en cuenta que gran parte de nuestra dieta diaria proviene de la carne de granja, no es de extrañar que cada vez sean más las incógnitas y preocupaciones que surgen en torno a la alimentación de estos animales. Sin ir más lejos, la reciente crisis de las vacas locas o de los pollos belgas dejó bien claro que la calidad en la cadena alimentaria animal debe ser un punto clave de desarrollo en las empresas del sector. El Valle del Guadalentín murciano se caracteriza por su tradición ganadera, porcina principalmente. Aquí las empresas destinadas a la elaboración de piensos animales han hecho de la tecnología su mejor aliada en la búsqueda de la calidad y la seguridad en sus procesos.
Alia Piensos Compuestos es una empresa ubicada en La Hoya, dedicada a la producción de todo tipo de piensos para animales de granja. El control de todo el proceso de elaboración del pienso se lleva a cabo desde esta sala de control. Aquí, 1 o 2 operarios pueden visualizar en este panel el recorrido del proceso, autorizar la entrada de materia prima o activar y desactivar determinados procesos mediante el sistema informático. De esta forma, con la automatización del proceso, no solo se logra una mayor seguridad, sino que la manipulación de la materia prima se realiza de forma más limpia y segura. Yo creo que es la característica general de la industria de fabricación de pienso, de la grande y la mediana y gran industria de fabricación de pienso, precisamente la automatización del proceso. Entonces, todos los procesos están controlados a través de autómatas programables, desde lo que es la recepción de materia prima hasta el producto final, y todo pues desde una sala de operaciones en la cual se controla el proceso completo. La recepción de la materia prima se realiza en estas tolvas. Estas incorporan un sensor de presencia que es el encargado de poner en marcha el sistema de elevación de la materia prima, una vez que ésta ha sido depositada. Desde la sala de control, el operario indicará el sistema en que la tolva de almacenamiento ha de depositar la materia. Una vez que se ha realizado la compra de la mercancía, el jefe de compra todos los contratos los ha dado de alta en el sistema informático, de manera de que sea fácil pues seguir la pista a esos pedidos y que nunca haya error en la descarga de una materia que no está solicitada o que no cumple los estándares, las especificaciones que se han pedido al proveedor. Entonces, se informatizan los pedidos de manera que la persona que hay encargada de la recepción de la materia prima, de la mercancía, sabe en todo momento qué mercancía va a venir, con qué fecha de entrega, quién es el proveedor y cuáles son las especificaciones de calidad. A partir de aquí, el proceso sigue un riguroso orden. Las distintas materias pasan a la molienda. En estos enormes motores de martillo, los granos son reducidos a polvo. Molidos la materia prima, se mezclan los distintos ingredientes que darán lugar a un determinado tipo de pienso. Este pienso podrá ser servido de varias formas. Por un lado, el cliente puede decidir si lo quiere en forma de polvo o de grano, dependiendo de sus animales. El proceso de granulado comprende un proceso mecánico y térmico, a partir del cual se consigue un estado de aglomeración permanente de las partículas. Este proceso de granulación pues, le confiere una serie de ventajas al pienso. Por ejemplo, podríamos destacar que el animal no puede seleccionar los ingredientes, se pueden adicionar más productos líquidos, aumenta la densidad del pienso y por lo tanto se puede transportar y almacenar más. Y luego, sobre todo, lo más importante es, por un lado, que el índice de conversión aumenta, es decir, los kilos que engorda el animal en función del pienso que está ingiriendo es mayor que si se tratara de pienso en harina, y sobre todo que al ser un proceso térmico en el cual se está utilizando vapor de agua entre 60 y 70 grados, pues se elimina cualquier tipo de problema sanitario que pudiera aparecer en el pienso o cualquier tipo de contaminación fúngica, bien por hongos o bien por bacterias. El cliente también podrá decidir si el pienso se le sirve en sacos o si por el contrario se le distribuye a granel en los camiones. Durante todo este proceso, la materia prima es impulsada de arriba abajo y de abajo arriba por este entramado de tubos que la distribuyen allá donde se necesita, todo manejado por un sistema informático. En su compromiso con la calidad, Alia comprueba en sus laboratorios el buen estado de todas las materias primas, así como del producto terminado. También aquí se dispone de las técnicas más modernas. Alia tiene laboratorio propio, el cual está subcontratado a una empresa que se dedica a realizar los controles analíticos tanto de las materias primas que recibimos como de los piensos compuestos. Y es que se trata de un servicio integral. Los veterinarios de Alia se encargan de visitar la granja y luego fabrican una receta a medida, solo para ese ganado. De esta forma se garantiza la total adecuación del producto. Esta atención personalizada, unida al alto grado tecnológico alcanzado, hacen que la seguridad alimenticia de nuestro ganado y, en consecuencia, de nosotros mismos, sea mayor. Y es que tanto de las fábricas de pienso como de los ganaderos y los consumidores depende que se lleve a cabo un correcto control para asegurar la inocuidad alimentaria.
Cada vez somos más ciudadanos en el mundo y cada vez consumimos y utilizamos más energía, una energía que según su fuente de procedencia puede ser más o menos adecuada para el medio ambiente y más o menos escasa. Por esto las administraciones se centran cada vez más en buscar fuentes alternativas y, lo que es igual de importante, darlas a conocer a la sociedad que tiene que utilizarlas. Esta semana pudimos acudir a una jornada en la Cámara de Comercio de Cartagena para conocer algo más sobre las pilas de combustible, todo un avance. La sociedad continúa buscando nuevos métodos de producción de energía que sean cada vez más limpios y respetuosos con el medio ambiente. Y en este sentido, las células de combustible están suponiendo toda una revolución. Así, la semana pasada pudimos acudir a una jornada organizada por la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia en la Cámara de Comercio de Cartagena, en la que conocíamos más profundamente estas pilas de combustible. Durante la inauguración de la jornada, el consejero de Industria e Innovación comentaba en qué radica la importancia de estas pilas. La pila de combustible es un procedimiento de obtención de energía eléctrica basada, utilizando como materia prima el hidrógeno. La primera ponencia de la mañana se ocupó de dar una breve introducción al hidrógeno y a las pilas de combustible, y es que el hidrógeno está cobrando un gran interés como fuente de energía. Las pilas de combustible pueden seguir varios procesos. Uno de los más sencillos se basa en la electrólisis inversa, es decir, si en la electrólisis se obtiene hidrógeno y oxígeno a partir de la electricidad, lo que hace la célula de combustible es precisamente todo lo contrario, produce electricidad aportando hidrógeno y oxígeno a unos electrodos separados por un electrolito. En principio tenemos hidrógeno, el hidrógeno entra en contacto con una zona que se denomina ánodo. Es la molécula de hidrógeno de forma general, pues, debido a la actuación de un catalizador, se disocia en dos protones y dos electrones. Los electrones abandonan la pila de combustible y pues sirven para alimentar una carga que puede ser pues, una instalación de iluminación o una instalación industrial, etcétera. La pila de combustible encierra un sistema de producción de energía limpia, con unas características sumamente valiosas, tales como la reducción de emisiones nocivas para el medio ambiente, bajo nivel de ruido, altos rendimientos, capacidad de usar diferentes combustibles y múltiples aplicaciones futuras. Actualmente hay numerosas empresas que han apostado por el desarrollo de las pilas de combustible. En concreto, pues sobre todo a nivel de automoción, las pilas que se denominan de intercambio protónico están siendo muy aplicadas en desarrollo automovilístico, de forma que pues prácticamente la totalidad de las empresas del sector pues tienen ya prototipos a base de pilas de combustible. Las pilas de combustible en la industria energética, en el sector naval o industrial, fueron algunos de los temas que ocuparon el resto de ponencias. Durante la jornada, los asistentes también pudieron conocer los objetivos energéticos regionales de cara al año 2012, unos objetivos que pasan inevitablemente por el incremento de la utilización de las energías renovables en nuestra región. Hoy en día, coger un avión e ir rápidamente de un país a otro o de una ciudad a otra no resulta tan normal como coger un tren, pero hubo un tiempo en el que la posibilidad de volar era tan solo un sueño que algunos fueron capaces de transformar en realidad haciendo historia. Algunos de esos momentos, cuna de la ingeniería aeronáutica, han sido recogidos en una exposición. Con estas imágenes les dejamos hasta la semana que viene, en la que les esperamos con nuevos reportajes de actualidad tecnológica. Gracias por su compañía y hasta entonces. Durante muchos siglos, volar fue el gran sueño del ser humano. Ser capaz de desafiar a la gravedad y sumergirse entre las nubes, como si de un ave se tratara. Hoy celebramos el centenario de la aviación, una ciencia que mucho ha avanzado desde sus inicios. Y en esta historia, en la de los aviones, Murcia también está presente. Estos días hemos podido recordar y revivir esa historia a través de la exposición Aeronáutica y Sociedad, que hasta el próximo 5 de diciembre acoge el Cuartel de Artillería de Murcia. Fue en 1885 cuando Juan de la Cierva nacía en un barrio de Murcia, y aunque su estancia en nuestra ciudad fue breve porque trasladaron a su padre a Madrid, su relación con nuestra ciudad fue grande.
La pasión por volar, compartida con tantos otros hombres, llevó a este murciano a convertirse en uno de los máximos exponentes de la ingeniería aeronáutica mundial. El sueño pasaba a convertirse en realidad en 1910, cuando con unos amigos construyó su primer planeador. En 1919 llegaría el primer trimotor. Sin desanimarse por los constantes fracasos que siempre le llevaban a la destrucción de los prototipos, el joven Juan comenzó a darle vueltas al que sería el gran proyecto de su vida, el autogiro. Debemos tener en cuenta que es un gran personaje, muy reconocido a nivel internacional, y el helicóptero es posible gracias a los trabajos de Juan de la Cierva. Juan de la Cierva le vendió a Sikorsky sus patentes del rotor, con el cual desarrolló el primer helicóptero, el VS-300. Además, el autogiro es la aeronave más segura de la historia de la aviación, y es lógico y es normal, y tenemos que agradecer a Juan de la Cierva este papel que tiene dentro de la historia de la aviación, aparte de ser un genio matemático. Incluso creo que se está planteando realizar un congreso internacional con motivo del centenario de Juan de la Cierva. En 1915 comenzaba otra relación, no menos importante, de nuestra región con el mundo de la aviación. Se comenzaba a construir la primera base de hidroaviones española en Los Alcázares. Tan solo unos años más tarde, en 1928, San Javier albergaría la primera base aeronaval de España y la Academia General del Aire, sede actual del aeropuerto. Experiencias todas ellas que nos han dejado innumerables curiosidades. Por ejemplo, tenemos un libro de Clement Ader de 1911. Clement Ader es un pionero de la aviación francés que inventó la palabra avión, es el primero que designó los aeroplanos con esa palabra de avión. Y otra serie de libros sobre esta primera época, esta primera década de la aviación, que acompañamos con una serie de maquetas y de fotografías, sobre todo de la base de la Aeronáutica Naval de San Javier y del Aeródromo Militar de Los Alcázares, que se fundó en 1915, que es una de las bases aéreas más antiguas de España. Y luego tendríamos dentro del recorrido cronológico la Buker. Tenemos un panel en el cual destacamos la Buker, tenemos una cabina de la Buker, lo que es la cabina en sí, no ya como una pieza histórica en sí, sino también para compararla con lo que es luego una fotografía que tenemos de la cabina de un Airbus 340 y que la gente, al comparar estas dos visiones, vea lo que ha sido 100 años de evolución. En las academias de la región han aprendido a pilotar Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y también Su Alteza Real Don Felipe de Borbón. Una tradición que nació hace ya más de un siglo. La abuela de Su Majestad el Rey, la madre de Alfonso XIII, fue la primera reina, el primer jefe de Estado del mundo que voló en un globo a finales del siglo XIX. Y el tío del rey, el infante Alfonso de Orleans, fue el segundo piloto de España, según la Federación Aeronáutica Internacional. Por lo tanto, existe una relación entre la Casa Real y la aviación antigua, interesante, y Su Majestad y su hijo, Su Alteza Real, siguen con esta tradición y siguen siendo pilotos en activo. Imágenes irrepetibles, estampas de la historia entrañables en muchas ocasiones, que hoy podemos revivir gracias a esta exposición que la universidad nos ofrece en el cuartel de artillería de Murcia.